Vamos a hablar hoy ahorita acerca de ética en la investigación científica y social. Yo les voy a pedir a ustedes el favor que por favor interactúen en el tablero del curso y si tienen algún comentario o duda respecto a este material que les estoy brindando, pues por favor me comentan, ¿vale? Bueno, entonces empecemos. Primero, quiero que hablemos acerca de una problematización que tenemos al respecto. Nosotros acá, muchos de nuestros profesores, muchos de las personas que trabajamos con ustedes o ustedes mismos, tienen un desconocimiento muy amplio respecto a los diferentes temas que eran de bioética. Yo estoy seguro que de pronto se ha hablado siempre de bioética y se refiere solamente al campo de la salud humana, ¿no? Pero pues acá estamos hablando de otra cantidad de cosas diferentes. También se entienden las diferentes particularidades o singularidades éticas o bioéticas que tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros en medicina veterinaria y zootecnia tenemos dilemas éticos muy diferentes a los que tiene un médico humano en una UCI, por ejemplo. Yo creo que nosotros acá tenemos, por ejemplo, desde el momento en que decidimos no cobrar la consulta a un paciente, por ejemplo, hasta el momento en que decidimos sacrificarlo, ¿cierto? O en los casos de producción, cuál es el manejo asertivo que se le puede dar a esos animales, bueno, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden manejar acá y hay que entender que nosotros somos muy diferentes a otras profesiones, inclusive como personas tenemos diferentes particularidades éticas diferentes a otros. Miremos por ejemplo el caso de algunas personas que corren con alguna fe religiosa diferente a la convencionales, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, los wiccanos, bueno, son personas que tienen creencias que para otras personas no, bueno, ya son singularidades. También existe un desconocimiento de las metodologías modernas en bioética para asesorar trabajos de investigación. Generalmente los investigadores no están trabajando de manera adecuada y ven chinchoso y ven engorroso el aval por un comité. La vaina es que tampoco los comités están permeando, los comités se están llenando de viejitos que no saben hacer las cosas. Los comités de bioética tienen que ser dinámicos, tienen que ser fluidos, ¿cierto? Y eso yo creo que nos hace falta un poquito. También hay una inexistencia de un espacio académico, o sea, no hay líneas de investigación, no hay redes de bioética, no se arman conversatorios en donde se aborden los temas de bioética en la investigación y en otras áreas. El comité científico, el comité de investigación de la Universidad del Tolima, el comité de ética de la investigación, no sé cómo está funcionando. Funcionó muy bien hace un tiempo, pero yo sé que ahorita está como parado. No otras universidades han tenido procesos exitosos, pero es difícil. Con respecto a esto, como ejemplo yo le estoy colocando algo para que ustedes vayan mirando con calmita, que es el Código de Ética de la Investigación de la Universidad de Antioquia. Eso lo coloco como ejemplo. Nosotros acá deberíamos hacer algo parecido, ¿no? Bueno, con la justificación nosotros queremos primero el deber o la necesidad de crear grupos interdisciplinarios, porque estos grupos interdisciplinarios nos ayudan a tomar mejores decisiones sin los sesgos académicos que nos imprimen cada disciplina. Por ejemplo, en un comité de ética de la investigación tiene que haber desde el abogado hasta el veterinario, el biólogo, la enfermera, el médico, el cura, el pueblo, el usuario. Toda esa gente tiene que estar metida ahí. Entonces, si hay interdisciplinariedad, si hay variedad en la toma de decisiones, pues nosotros vamos a tener un mejor acercamiento a la investigación como tal. Necesitamos también crear investigaciones de calidad, buscando la excelencia científica. No sigamos con esos trabajos chimbos. Hay gente que de verdad sí, mucho, le da a uno como escozor pensar en que hay científicos. Mire, por ejemplo, este señor Patarroyo, bueno, no digo nada porque no me cae bien, pero esa investigación que hizo con su vacuna, ¿qué logró? Nada. Pues, perdóneme, es una opinión personal, ¿sí? Pero de una u otra forma, eso es un ejemplo que podríamos tomar. Miremos también, por ejemplo, cuántos investigadores que han corrido con la suerte de estar correctamente asesorados y avalados han sacado sus desarrollos adelante, ¿sí? Yo coloco el ejemplo de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Javeriana, la Universidad del Bosque, como ejemplos asertivos sobre ese tema. También, colocando el ejemplo de otros sitios, motivemos las buenas prácticas en ética y bioética, donde de una u otra forma nosotros podemos
llegar a ver cómo de una u otra forma podemos hacer las cosas de una forma más adecuada y mejor. Hay que aumentar la conciencia de los investigadores sobre los elementos de la vida. Hoy en día al investigador solo le interesa producir datos y escribir artículos. No estamos llenos de investigadores punteros que solo le interesa es publicar para ganar más sueldo, ¿cierto? Entonces, miremos por ejemplo que también los investigadores no solamente escribir artículos, puede ser una producción académica, ¿no? Un artículo es simplemente un escrito que usted colocó y que muy poquita gente va a leer. Bueno, depende del impacto de la revista. Pero, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, una cartilla que llegue a la comunidad, si yo hago, no sé, un póster que yo pueda colocar en la entrada de un barrio explicándole a la gente que no haga ciertos tipos de cosas, por ejemplo, eso también puede ser un aporte a la comunidad. Bueno, entonces eso ya son como formas de ver la investigación, ¿no? Esos códigos de investigación son válidos y la idea es que nosotros nos motivemos con esas conductas éticas de una forma bien adecuada. Bueno, la necesidad de la norma, ¿por qué? En la investigación en Colombia estamos en pañales. Y nosotros, yo coloco el ejemplo del coronavirus ahorita que está tan de moda este cuento. Si ustedes se dan cuenta, ese texto que yo les coloqué ahí, dice que la fauna silvestre es un reservorio. Se han hecho estudios al respecto. Acá en Colombia no. Ponte los chinos y eso, ¿cierto? Eso toca mirar. Toca también mirar los cambios, ritmos, tiempos y prioridades de investigación. Ahorita que está vigente, el cuento de estos virus emergentes. Acuérdense que este virus es un virus zoonótico que mutó y luego ya se pudo transmitir a las personas. Pero es una enfermedad emergente, ¿cierto? Y hacer una enfermedad emergente es complicado el manejo, porque no se sabe nada acerca de ella anteriormente. Aunque algunos conspiranoicos dicen que fue hecho por ingeniería genética, yo ya estuve revisando la filogenia del virus y no es viable. No es viable que sea por ingeniería genética. Entonces yo luego les muestro el artículo para que lo pillen. Es un bien interesante. También hay que pensar de que nosotros tenemos actitudes muy dispersas en la investigación científica en Colombia. Tenemos investigación muy fuerte hacia otros campos, por ejemplo, importación de nuevas tecnologías. Tenemos que fortalecer la formación de doctores y magísteres en Colombia, que somos pocos. Ustedes van a ser parte de una élite científica, bueno, académica. Nosotros también tenemos que mirar que, por ejemplo, este cuento de los transgénicos, simplemente estoy colocando ejemplos. Nosotros tenemos un diálogo internacional muy bajito. Revisemos cuántos de nuestros científicos colombianos han publicado cosas importantes a nivel mundial, ¿cierto? Entonces yo me pongo a pensar que, pues bueno, hay una cifra que habla de una cantidad de tantos doctores por cada 100.000 habitantes. Yo creo que Colombia no supera, creo que un doctor por cada, no me acuerdo cuántos cientos de habitantes. Les tengo ese dato para esta tarde. Pero pienso que también es muy poco, muy poco. Magísteres pues también. Hoy en día la ventaja es que la gente ya cuando está terminando su pregrado ya no piensan hacer especializaciones, están pensando en hacer maestrías, porque se dan cuenta de que una maestría hoy en día es más profesionalizante que una especialidad, por ejemplo. Y más adelante estamos pensando en doctores, ¿no? Miremos también que con esos cambios de gobierno, donde se cambian los ministerios, las secretarías, hay fallas en la comunicación estratégica, hay falta de continuidad en los procesos. ¿Ustedes consideran de que este gobierno que tenemos ahora va a ser algo asertivo y coherente con la investigación científica en Colombia? Con una comisión de sabios que nombró a dedo, porque realmente muy poquitos son los que de verdad tienen como el bagaje científico para estar ahí, ¿cierto? Con una ministra de Ciencia y Tecnología muy interesante, pero pues que se ha pifiado un par de cosas que de verdad lo dejan a uno como dudando. Entonces, pues miremos también qué tipo de científicos estamos formando, ¿no? No necesitamos el científico de laboratorio que se ponga a recorrer con sus frascos y sus medidas y sus datos. No, también necesitamos gente que piense y que proyecte la investigación hacia un campo como más participativo y más amplio. Bueno, también miremos de que las participaciones de capitales propios para la investigación son muy poquitas. Las empresas que están investigando por sí mismas. Por ejemplo, yo asesoré un comité de ética de una empresa grande en el Valle
y ellos están metiendo plata, pero son muy poquitas las empresas que están haciendo eso. O sea, como les decía, esta empresa, que no me dejan decir cuál es, pero es una empresa del sector alimentario, ellos están haciendo desarrollos muy interesantes y todo eso se está avalando por el comité de ética de la empresa. Es un comité de ética en la investigación. Están contratando PhD en nutrición, están contratando doctores en manipulación de alimentos. O sea, pues, hombre, para mí eso es una maravilla, porque están desarrollando tecnología basándose en la ciencia. ¿Sí? Y sobre todo para lograr a un punto donde las comunidades puedan verse menos afectadas y más beneficiadas. Uno de los fuertes de esta empresa son los comestibles de consumo popular y está sacando la línea muy chévere, es muy orgánica. Bueno, todos esos productos de ese tipo de procesos de investigación. También, como les decía, la investigación con recursos propios por multinacionales. Esta empresa que yo les comenté no es multinacional, es una empresa local. Es grande, pero es una empresa local. Pero las multinacionales son los que sí le están invirtiendo. Mire, por ejemplo, empresas como Microsoft, miremos como Google, miremos empresas como, no sé, las propias compañías farmacéuticas también tienen como su cuento bien interesante. Aparte de eso, ustedes se dieron cuenta de que por fin, y eso que gracias a las presiones de los paros académicos y los paros universitarios, se logró subir un poquito el porcentaje del presupuesto nacional a la investigación. Pero aún así somos uno de los países que menos le paga a los investigadores para que hagan su trabajo. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de un proyecto de 50 millones de pesos. Es caro. Sí, 50 millones de pesos no hace nada. Entonces, pues bueno, lo digo porque precisamente ahorita estoy luchando por un presupuesto para un trabajo que estamos haciendo y es una de las cosas que nos contaban los patrocinadores era esa. Entonces, esa es la otra. Cuando uno hace investigación, le toca uno volverse todero, uno mismo buscar el recurso, uno mismo buscar la plata, golpear puertas. Ahí les cuento. Bueno, mientras hablamos, les muestro este videito que es bien interesante. Yo quiero hablarles un poquito acerca de un tema chévere, de epistemología. Este video que vamos a ver habla sobre las parteras del Pacífico. Por favor, veanlo. Una partera camina las calles y reconoce qué planta hay alrededor, y porque su abuela o su madre o su madrina le contó que entonces de pronto esa siempre viva es la que le va a ayudar a desinflamar el útero, ¿sí? Entonces ahí hay partería y por eso se da en todos los espacios donde cada mujer esté decidida a acompañar a otras mujeres. Cuando esa mujer estaba, paría, uno cogía la hoja de la guayaba, la hoja, los cogollos, cogía la cáscara del guayabo, cogía la cáscara de guama y hacía cocinaba todo eso y ese era el vaho, para darle vaho a las mujeres y se pringaba. Para el niño que tiene ojo, yo cojo hierba de aquí, me voy a la galería y consigo las hierbas. Además se les da toma y les mete sobillo a los niños. La Santa María Boba. No, parto normal. Uno de los valores fundamentales de ser partera es
reconocer dónde viven y cómo se relacionan. Ella reconoce una familia extendida que es la que posterior le va a enseñar a ese niño o niña que nace. Ella reconoce dónde está el río, dónde está la marea, dónde están las plantas. Preguntando cuál es la hierba que te enseñaron. ¿La de ahí? Para la reuma, la flor amarilla. Ah, bueno. Se cogen puede ser unas 2 hojitas y se le echa un... Lo utiliza para cocinarle, que tome con canela. Mata, tan linda, cómo amanecieron, mis matas. Yo estoy viva, mis matas. Yo les hablo a ustedes para que ustedes me estén bonitas, mis matas, estén bonitas. Yo les hablo, les pido permiso para que ustedes me ayuden a favorecerme, a aliviarme de todo. A mí me gusta tener mis matas y cuando las voy a coger, les hablo. Yo les hablo a mis matas. Te cojo para esto y esto, te cojo, mis matas. Bueno, este video me gustó mucho para entender un concepto de lo que es la epistemología ética. Ustedes van a entender, por ejemplo, que la epistemología es una rama de la filosofía que trata todo lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Entonces nosotros acá podemos entender de que la epistemología se ocupa de la definición del saber, de conceptos relacionados, toda esa cantidad de cosas que tiene que ver con el conocimiento como tal. Entonces, ¿por qué este cuento de las parteras me ayuda a entender eso? Porque de una u otra forma, ese conocimiento ancestral que se lleva de boca en boca, donde las abuelas le enseñan a sus hijas, donde las mismas madres están usando este beneficio y no están yendo al médico, ¿cierto? Es un saber ancestral que ya está validado, inclusive por organizaciones como la ONU, donde esta sabiduría ha ayudado a que muchas de estas mujeres parturientas y niños que salen de ahí pues tengan un desarrollo adecuado. Averigüen un poquito acerca de estas mujeres. Inclusive hace poco se presentó un trabajo muy bonito sobre la partería Pijao acá en el Tolima, de una chica de ingeniería forestal que sacó un libro sobre el tema, que se puso a trabajar mucho con los indígenas y en la maestría de desarrollo rural sacó un librito muy interesante sobre la partería Pijao, y es un tema que de verdad uno aprende mucho a reconocer los valores propios. Entonces, cuando nosotros hablamos de epistemología, es cómo se apropia ese conocimiento, cómo nosotros podemos entenderlo. Entonces, una pregunta a esas señoras negras: ¿cómo hicieron para aprender? Escuchando. Si parte del aprender y parte del entender lo que es la epistemología, significa aprender a escuchar. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento, nosotros hablamos de 4 elementos. Yo les coloco acá el ejemplo de un viejito en Collaima, don Andrés, si no estoy mal, creo que se llama. Es un viejito que es tal vez de los últimos tejedores pijaos. Ellos mismos cogen la penca fique, la cortan, la magullan, le sacan la fibra, sacan la cuerda, todo eso. Y al final ellos hacen con unos tejidos muy interesantes, como una especie como de macramé, ¿cierto? Entonces este conocimiento, cuando este viejito se muera, va a quedar con él, ¿cierto? Entonces me llamó mucho la atención porque tuve la oportunidad de conocer al viejito, creo que se llama Andrés, sí, y me estuvo enseñando algunas cosas, pero es una cosa muy bonita para ver. Entonces, una de las 4 cosas que nosotros vamos a poder distinguir en la epistemología, en todo conocimiento, es el sujeto que conoce. En este caso sería el señor que teje, ¿cierto? El objeto conocido es el tejido. La operación de conocer es la forma como teje, porque no todos los tejidos son iguales, entonces él tiene su técnica particular. Mire que él usa el pie, se está ayudando acá teniendo la forma como hace los nudos y todo eso. Y el resultado obtenido es la mochila, ¿cierto? Entonces acá la información recabada acerca del objeto. Entonces quise colocar este ejemplo de esta forma para que usted me entendiera. Entonces el sujeto es las personas en las cuales extraemos la información, o es el sabio o es el conocedor. El objeto conocido es el objeto de conocimiento como tal. La operación de conocer es cómo se ejecuta esta acción de conocimiento, y por fin el resultado es el artículo, el libro o la mochila. El método científico es perfecto, pues
dentro de su complejidad tiene sus cosas. Recuerden que el método científico se basa en la observación. El método científico hace que nosotros miremos las cosas de una forma sistemática y metódica, ¿cierto? Entonces decimos que el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una información acerca del mismo. ¿Cómo creen que el viejito que tejía aprendió a tejer? Él se interesó porque sus abuelos lo hacían y comenzó a hacer lo mismo, ¿cierto? Él se acercó con el objeto, o sea, con la fibra, y comenzó a ver acerca de cómo se hacía esa cuestión. Entonces ya luego él, con su propia representación de lo que él vio, tuvo como su propia versión de la verdad, ¿cierto? Entonces en realidad la ciencia se trata de eso, ¿cierto? Entonces ahí para que lo entendamos. Nosotros primero vamos a hacer observaciones de la naturaleza, luego vamos a hacer preguntas al respecto. Sacamos unas hipótesis, experimentamos, sacamos conclusiones, documentamos y hacemos descubrimientos. Luego hacemos nuevas preguntas y seguimos el proceso. Es como un resumen del método científico, pero igual lo que está haciendo el viejito Jan Koyama es también muy interesante porque estamos aprendiendo también. Los tipos de conocimiento básicamente son tres. Yo quiero mostrarles con esta imagen, yo sé que más de uno con este cuento del encerramiento, hace rato no prueba una Coca-Cola como en mi caso. Pero yo creo que eso nos va a ayudar a entender. Entonces, el primer tipo de conocimiento es ese conocimiento sensible, que es el que obtenemos por medio de los sentidos. Entonces yo los insto a que ustedes imaginen o que tengan enfrente esa Coca-Cola. Ustedes no se la imaginen, acuérdense cuando la tuvieron enfrente, esa Coca-Cola fría, miren esta imagen, el color que tiene, está fría porque se ve con el hielos ahí todos, ¿cierto? El chisporroteo hace un sonido como shhh. Eso también es bien las cosas ricas de la Coca-Cola cuando se toma y siente ese picantico y ese dulce. Eso es lo que estamos describiendo por los sentidos cuando nos tomamos una Coca-Cola. Entonces ese es el conocimiento sensible. El conocimiento conceptual es el que consiste en representaciones invisibles en materiales, pero universales y esenciales. Por ejemplo, ¿cuántas personas en el planeta saben a qué sabe una Coca-Cola? O sea, usted le pregunta a cualquier persona qué es una Coca-Cola y le dice, es una bebida que va en una botella de una forma así, 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 tiene un sabor a tal forma, sabe a tal cosa. Entonces ya hay una representación universal, ¿cierto? Acerca de esto, a pesar de no tener en la mano, ¿cierto? Porque nos contaron, porque nos la describieron, la entendimos y nos contaron un concepto. O sea, la base de este tipo de conocimiento es el entender el concepto. Y el conocimiento holístico es el que proviene de la intuición. Y eso ya depende de la visión particular de cada quien. ¿Ustedes se acuerdan de una película de los 80s que se llamaba Los dioses deben estar locos? Yo veo aquí harto contemporáneo mío, harto ochentero, entonces yo creo que estamos de acuerdo con eso. Entonces acuérdense de esa época, era la historia de un indígena en el África, de la cual un señor que en una avioneta tira una botella de Coca-Cola. Entonces el tipo del África creyó que los dioses le han botado a eso, entonces se fue buscando dónde entregar esa botella porque pues se le había caído, ¿cierto? Entonces ese es un señor que nunca antes había visto una Coca-Cola, ve una botella de esas y dice, ve, esta vaina tan rara, esto debe ser de los dioses, ve. Es un conocimiento que proviene de la intuición y la visión particular de quien aprende. Entonces en este caso, si alguien nunca antes ha visto un líquido negro burbujeante, pues yo creo que nosotros no estamos diseñados como le explico, como biológicamente a probar un líquido con esas características, un líquido espumoso, burbujeante y de color negro. ¿Ven? O sea, no es biológicamente, no estamos, pero ya sabemos a qué sabe y ya tenemos una percepción anterior. Entonces, para que lo entendamos de esa forma. Cuando nosotros hablamos de investigación científica, nosotros tenemos que entender de que hay muchos campos en los cuales nosotros nos podemos entender. Mire, estos son mis compañeritos de doctorado. La mayoría de estas personas están trabajando con gente. Muchos de ellos trabajan con comunidades. Yo acá les muestro parte de mi trabajo, ¿cierto? Eso es una asesoría que hicimos en Socriadero. Ese Socriadero lo cerraron, pero luego les contaré la historia. Trabajamos con comunidades ancestrales. Esto es una comunidad Muru y Toto, donde estuvimos trabajando con ellos mucho tiempo. Es un médico tradicional de acá de Ibagué.
Don José es un señor que es trabajador rural en la granja Armero, un señor que sabe muchísimo de plantas. Este señor se llama Miguel Altieri. Miguel Altieri es el papá de la agroecología latinoamericana. Si es uno de los tesos de ese tema, este es Don José. Este es el señor que es de la finca que les comenté, Don Joaquín, perdón. Bueno, entonces ustedes se pueden a mirar la ética, dónde se mete en cada uno de esos terrenos. Nos podemos a fijar de que nosotros tenemos muchas implicaciones éticas en muchas de las cosas que hagamos. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando de plantas y animales o de biodiversidad, estamos hablando de ambientes in situ, sortacito y ex situ, por ejemplo. Cuando hablamos de recursos citogenéticos, hablamos de transgénicos, de ingeniería genética, especies nativas, inclusive especies invasoras. Por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que pasa con los hipopótamos de Palo Escobar. Yo soy de los que digo echarle rifle a esos animales. Pero ¿por qué? Porque es que el daño de aquí a unos años va a ser más grande de lo que están produciendo ahorita esos animales. Bueno, es un ejemplo. Acá yo les coloco una serie de ejemplos que ustedes de una u otra forma pueden entender. De los principios de la ética, la investigación y su aplicación. Entonces, les voy a contar una historia. Resulta que cuando se empezó a trabajar, desde el inicio de los 70 más o menos, hubo una comisión en un pueblo que se llamaba Belmont, no me acuerdo en qué sitio de Estados Unidos quedaba, y unos congresistas de Estados Unidos sacaron el famoso informe de Belmont. El informe de Belmont fue un escrito que sacaron estos señores tratando de justificar o de denunciar algunos atropellos éticos que están sucediendo en la ciencia en Estados Unidos en esa época. Recuerden, por ejemplo, el famoso escándalo de Tuskegee, escribe Tuskegee, ¿sí? Tuskegee en Alabama era un pueblo negro donde una comunidad de médicos blancos le dijeron a esos negros, resulta que en esa época los negros, en principios de los 30, 40, eran una población bastante racista y muchos de ellos pues sufrían de sífilis. Eso fue en los años 60, perdón. Entonces sufrían de sífilis. El sistema de salud era muy precario, bueno, etc. Y entonces les dijeron a esos negros, y le dijeron, bueno señores, si ustedes tienen esta enfermedad, lo vamos a tratar. Entonces cogieron a dos grupos, a uno los trataron obviamente, pero a la mitad no los trataron cuando les habían dicho que sí. Entonces obviamente ustedes saben que la sífilis es una enfermedad deteriorante, degenerativa, muchos de esos negros murieron, gracias a los estudios que ellos quieren hacer. Este es un ejemplo, ¿no? Otro caso que se denunció fue, por ejemplo, el caso de los niños en un hogar de paso en un hospital en Nueva York, en el cual ese era un hogar para niños con síndrome de Down o condiciones especiales, con discapacidades cognitivas. Entonces, resulta que en esa época todavía la hepatitis C es una enfermedad que se transmite por contacto oral fecal. Resulta que los niños y los muchachos con este tipo de síndromes cognitivos no son muy aseados y fijo se contaminan de la enfermedad en alguna etapa de su vida. Estoy hablando de esta época, ¿no? Hoy en día está controlado. Entonces le decían a los papás que llevaban a sus hijos, como en esa época la educación especial era tan costosa. Recuerden que eso fue en la posguerra, eso fue de unos 50 más o menos. Estados Unidos estaba en la quiebra. Entonces ellos llegaron y cogieron a sus hijos y los metieron a este hogar cuando los médicos les decían, venga, es que aquí sus hijos se van a enfermar de esa enfermedad. Nosotros se la vamos a inocular artificialmente porque queremos estudiarla, pero se va a enfermar y posiblemente se muera. Entonces los papás decían, uy, pero es que ¿a dónde más tenemos a los pelados en unas condiciones? Les tocaba acceder, que era una tipo de educación costosa, era un tipo de manejo costoso. Entonces obviamente pues tenía su conflicto ahí. Eso fue de las cosas que denunciaron en el informe, bueno, y otra cantidad de situaciones se comentaron. Y en este informe Belmont se establecieron 3 principios básicos para la investigación científica y eso es el primero, que es el respeto a las personas. Cuando hablamos del respeto a las personas, estamos mirando que sean tratados como seres autónomos que puedan decidir por sí mismos. Por ejemplo, estos negros de Tuskegee no pudieron decidir quiénes eran tratados y quiénes no. Estos padres los presionaron para tomar una decisión inadecuada. Entonces, aparte de eso, se debe prestar protección adicional para que sean capaces de decidir por sí mismos. Y para esto es el consentimiento informado. Ustedes
Yo creo que la mayoría son clínicos y saben a qué me refiero con el concepto del consentimiento informado. El consentimiento informado es mucho más que un permiso, ¿cierto? Acá yo les coloco un ejemplo de esta hoja de información donde habla acerca de las cosas que se deben tener en cuenta con un proyecto de investigación con seres humanos. Hoy vamos a hablar de investigación con seres humanos, pero más adelante podemos ahondar un poquito en el tema del consentimiento informado que ustedes tienen que usar en sus clínicas. Eso lo hacemos en la presencialidad. Bueno, yo pienso que de todas formas las condiciones en las cuales una persona va a entrar a un proyecto de investigación como tal debe ser congruente con el objetivo de investigación. La persona, yo acá les cuento algunas cosas que debe entender el investigado, por ejemplo, que darle información suficiente para decidir si participa o no. Esta participación tiene que ser voluntaria, que se puede retirar cuando quiera. Debe decírsele por qué se hace el estudio y qué objetivos se buscan o se persiguen realizar. Es importante que se le escriba cómo va a ser la metodología, cómo se verá sometido el investigado, qué beneficios tendrá. Puede ser beneficio económico, moral, simplemente otra cosa, o qué perjuicios, o sea, los defectos o riesgos, inconvenientes, efectos adversos. Los datos que se van a recopilar, hay que contar a las personas que es importante decirles qué se plantea recoger en el estudio, porque así mismo la persona puede colaborar en la recolección de datos, ¿no? Cómo se van a tratar esta información, pues conservando la confidencialidad y cumplimiento de requisitos legales, etc. El responsable del estudio, ¿quién va a ser? Entonces acá debe achacársele la situación al comité de ética en la investigación y quién es la persona que responde. Entonces siempre va a haber un contacto, ¿no? Si la persona se siente mal en su proceso, se toca llamar a él. Con animales es exactamente igual. Si alguno de ustedes va a hacer tesis, toca hacer un formato muy similar donde al cuidador del animal se le tiene que explicar absolutamente igual todas esas cosas que estaba mirando acá. Entonces se pretende que a partir de acá se conserve el sentido de la autonomía. ¿Se acuerda que la vez pasada hablamos de autonomía, ¿no? Ya otro principio que dijeron los del informe Belmont fue el concepto de beneficencia, donde se hablaba acerca de la obligación a no hacer daño, ¿sí? La minimización del daño como tal. Acá se debe asegurar que exista una tasa riesgo-beneficio favorable a favor del sujeto de investigación. Entonces yo acá coloco con respecto a la beneficencia una infografía acerca de la discapacidad visual en niños, por ejemplo, porque me parecen que son personas vulnerables y cómo se deben manejar. Yo creo que muchas personas que tenemos amigos ciegos a veces cometemos errores. A veces asumimos cosas que no. Mire cómo, por ejemplo, una persona ciega, cómo se debería manejar, no llevarlos como si fueran un inválido. A ellos les molesta mucho eso, ¿cierto? Simplemente es un consejo, ¿no? Otro principio es la justicia. A mí me gusta hablar de este tema de la justicia porque nos referimos a la capacidad de oportunidades y de igual acceso a ellas que pueden tener las comunidades. En este caso los investigados tienen que ser promovidas a justicia por parte del investigador o los investigadores. Cuando se escoge un grupo experimental, estos sujetos no deben ser elegidos simplemente porque están disponibles, sino porque la situación en la que están los hace que puedan ser reclutados para la investigación. Por ejemplo, en el caso de una comunidad indígena, yo puedo decirles, bueno, ¿ustedes cómo están revisando la etnobotánica de tales plantas? Entonces me tengo que ir hacia allá, hablar con la gente, y por ejemplo, es el ejemplo de esta planta, que es una planta que conocen cáncer de peña o cáncer de peñasco, Sparmacoses levis. Ellos allá lo usan para todo, y se ha demostrado que en las mismas comunidades ancestrales se están usando contra el cáncer. Entonces mire qué tan interesante puede ser esto. Es una planta de origen pijao. O sea, esta foto la tomé yo en la quebrada Chencha Agua Fría en Collaima con la señora María Claudina Loaiza, que es muy amiga mía.
Entonces, este cuento de la justicia debemos hacer de que estas oportunidades, cuando nosotros saquemos un producto de investigación, lo podamos compartir, que podamos decir que la gente pueda acceder a ese tipo de recursos más adelante. Bueno, ya para ir avanzando, yo quisiera que ustedes entendieran un momentico el concepto de ética de la investigación como tal, del comité de investigación como tal. Este video que les voy a mostrar es un video muy interesante donde muestra cómo funciona un comité de ética de la investigación en una universidad colombiana. Con el fin de evaluar los aspectos éticos en el área de la investigación, la Universidad de Nariño creó a partir del año 2010 el Comité de Ética en Investigación. El Comité de Ética en Investigación de nuestra Universidad de Nariño es un organismo que está adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales y que está encargado de evaluar y de avalar los principios éticos que son aplicados a la investigación científica mundial y nacionalmente reconocidos. Con esto lo que pretendemos es contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en las investigaciones, sean estos humanos o animales. En este año con el comité hemos venido trabajando lo que es la actualización del reglamento, lo que tiene que ver con la normatividad y aspectos precisos en la evaluación ética de los proyectos de investigación, todo con miras en mejorar estos procedimientos y en agilizar para que sean integrales a la evaluación y que sean coherentes con el PI de la Universidad de Nariño. Además, en este segundo semestre vamos a realizar lo que es las evaluaciones de los proyectos de investigación con respecto a las convocatorias de investigación de la Universidad de Nariño, ya sea docentes, estudiantiles y de trabajos de grado. El Comité de Ética en Investigación está conformado por la Vicerrectora de Investigaciones y representantes de las áreas de Ciencias de la Salud Humana, Ciencias de la Salud Animal, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Humanas, representantes de Ciencias Jurídicas, de la comunidad usuaria del Fondo de Salud y la Secretaria del Comité. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y desde el rol que a mí me compete, nos encargamos de evaluar en cierta forma el componente ético, pero principalmente en lo que se refiere al manejo y proceso de información, la privacidad de la información, el manejo de la tecnología y cómo debe hacerse. Hoy en día, por ejemplo, los drones, que están muy de moda, también tienen sus restricciones. En cierta forma nos encargamos de evaluar y darle el aval ético, pero en lo que se refiere a la tecnología y a la información. En el Comité de Ética se desarrolla un proceso de evaluación y de revisión de los proyectos de investigación que están a nombre de la universidad. La investigación que se revisa en el Comité de Ética tiene que ver con los proyectos que concursan. Desde el área de la salud animal estamos pendientes teniendo en cuenta las leyes que protegen a los animales, sobre todo del maltrato, así como también las reglas básicas en el método científico o la investigación en animales. De igual manera, realizamos un aporte en la discusión con respecto a la protección del medio ambiente. Con el fin de hacer un seguimiento a todos los proyectos de investigación, tanto jurídicos como sociojurídicos, y que cumplan con todos los requisitos y la normatividad que se establece, tanto interno aquí en la universidad como externos. Tenemos nosotros la posibilidad de hacer una reglamentación de tal manera que sea coherente con una normatividad que definitivamente se ajuste a los parámetros nacionales e internacionales en materia de investigación, sea con seres vivos, con animales, con personas que están vinculadas a nivel comunitario y comunidades indígenas, comunidades que de verdad tengan que respetarse derechos, respetarse tradiciones. Hacemos los estudios que desde el punto de vista ético requieren las investigaciones que se hacen en seres humanos, bien sea a nivel estudiantil, bien sea a nivel profesoral o bien sea con las áreas que están relacionadas con la salud. Otro de los puntos importantes es el trabajo que estamos haciendo promoviendo la especialización de bioética, que es un convenio que tiene la Universidad de Nariño con la Universidad El Bosque de Bogotá.
El aval ético es requisito indispensable para el desarrollo de los proyectos. Entre los aspectos que se considera se encuentran la pertinencia del proyecto, el rigor metodológico, calidad científica, la protección de derechos, cumplimiento de las normas científicas, técnicas y éticas, el bienestar de las personas y demás seres vivos involucrados en la investigación, entre otros. Bueno, compañeros, ven ustedes como otras universidades colombianas ya están avanzando mucho sobre este campo. Me parece bien chévere que nosotros miremos cómo se pueden integrar ese tipo de cosas. Entonces, un comité de ética de la investigación, como les decía acá en la presentación, son grupos de consenso que ayudan a resolver los conflictos de tipo valorativo generados durante la intervención científica. Entonces, queda claro. Cuando hablamos de las funciones de los comités de ética de la investigación, vamos a hablar básicamente de unos poquitos, vamos a hablar básicamente de 4, que son primero el proteger los derechos de las personas o comunidades objetos de acción. Entonces acá primero tenemos que los derechos de los animales, los derechos de la mujer, bueno, etc. Para eso hay unas pautas que la UNESCO sacó, que son las pautas IOMS. Luego les mostraré un poquito acerca de eso, que eso pues también tiene que ver con el manejo ético en la investigación de mujeres, ancianos, niños, mujeres embarazadas, bueno, etc. La segunda función de un comité de ética de la investigación es facilitar el proceso de decisión en los casos más conflictivos. Porque como supuestamente hay un récord, hay unas actas, hay unos antecedentes, entonces si llega a suceder un caso en el cual sea necesario disertar, pues se diserta. Y entonces pues se sobreentiende que ya es más fácil la discusión. También es importante que los comités establezcan las pautas para elaborar protocolos de actuación en los casos donde se presentan más conflictos éticos. Yo acá coloco como ejemplo los permisos para la explotación, para el tamaño de la muestra de un experimento, las afectaciones a las comunidades humanas o animales, etc. Estos protocolos deben ser conciliados y concertados con la gente del comité y los investigadores. Y otra de las funciones es atender a la formación en bioética de los integrantes del personal y la institución. Mire, a manera de chisme les cuento una cosa chévere. Con la doctora Endira Isis, que es la jefe del departamento de producción animal, y con la gente de la maestría en ciencias pecuarias y con el doctorado en ciencias pecuarias y con ustedes también, estamos organizando un comité de ética en la investigación propio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para que sirva para los programas de nuestra facultad. Nosotros tenemos varios programas, está el programa de pregrado de MBZ, tenemos varias maestrías, tenemos un doctorado. Entonces yo creo que ya es hora como ir pensando en cómo es congestionar los comités de ética de la investigación de la universidad, pudiendo hacerlo nosotros mismos. Entonces miren que ustedes como estudiantes pueden hacer parte de esos comités también. Bueno, les voy a mostrar este videito, me parece bien interesante, de una universidad mexicana. No es una universidad, es un sitio donde hacen investigación. Ya les mostraré. Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo. Para mí, un comité de ética es un órgano interno, el cual debe estar integrado por personal de las diferentes áreas. Elaborar un programa anual de trabajo que contiene objetivos, metas y actividades específicas. El comité de ética determina los indicadores que hay que seguir en el código de conducta y la actualización de los mismos. Funge como órgano de asesoría especializada. Tienen que vigilar, estar al pendiente de que si hay alguna irregularidad en algún incumplimiento de alguna investigación o trabajo, proyecto que se esté realizando, ir con los órganos reguladores de aquí mismo de CIAD para poder darle una solución. Es como un instrumento, un protocolo para tener un control sobre los trabajos y desempeños de las personas que laboran. Imparcialidad, igualdad y transparencia. Democracia, justicia y calidad. El respeto, la comprensión y la veracidad. Lealtad, honestidad y cooperación.
Se integra por el oficial mayor y por miembros selectos. Bueno, esto es de un instituto mexicano. Miren cómo también en la industria se ve ese tipo de comités, ¿no? Bueno, los deberes. Hablemos de los deberes, ya hablamos de las funciones. Los deberes, el primero es el de elaborar documentos que hablen de las políticas de la institución en cuestiones éticas. Entonces esto ya puede surgir porque el propio comité lo propone, o porque por necesidades de terceros, o por la evaluación de casos que pueden ser complicados. Un ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, los protocolos de resucitación que usan en los hospitales, ¿cierto? Es un ejemplo. La asesoría prospectiva y retrospectiva sobre casos y situaciones complejas. Un ejemplo también de lo que estamos viendo anteriormente. Esto puede ser, por ejemplo, en veterinaria, puede ser, por ejemplo, el caso de los animales que van para eutanasia, ¿cierto? En el caso de los que trabajamos con fauna, puede ser los casos de los animales inrehabilitables y qué hacer con ellos. Muchas veces terminan en eutanasia, ¿cierto? O en zoológicos. Bueno, ese tipo de cosas. Uno de los deberes es siempre tener como fundamento fuerte y como estandarte el velar por los derechos fundamentales de los seres vivos, siempre cuidando el estatus moral de ellos, ¿cierto? Y obviamente servir como herramienta pedagógica para casos posteriores y así evitar enfrascarse en discusiones que ya tienen una solución. Yo creo que por eso otros comités deben ser hechos por académicos, por personas que sean juiciosas y disciplinadas. Entonces por eso es importante. Bueno, esta es una foto de una ceremonia de San Pedrito, por acá en el sur del Tolima, tomando cactus con otra gente. Las conclusiones en un comité tienen que ser basadas en varias cosas. Primero, tiene que haber un voto mayoritario. Este voto mayoritario, por eso es que los comités tienen que ser hechos en números impares. Generalmente se sugiere que sean más de 9 personas, más de 7 personas y menos de 15. ¿Por qué? Porque un comité muy grande va a ser chinchoso y tener opinión de mucha gente, ¿no? Y muy chiquito, pues no será representativo, ¿cierto? Ese consenso tiene que ser pragmático, o sea, tiene que ser hecho con base a la realidad, con base a la verdad, a las pruebas, a la evidencia. El disenso también tiene que ser explícito, tiene que también ser basado en la realidad. Cuando hablo de disenso, estoy refiriendo al desacuerdo, ¿no? En las cuartas tiene que ser evitar consensos forzados, que son esas conclusiones que, por ejemplo, si yo soy hermano, por ejemplo, de la persona que está planteando el proyecto y yo soy presidente del comité, yo estoy impedido para tomar decisiones ahí, ¿sí? Esas son las conclusiones horizontales, donde a veces esos consensos me obligan a que yo tenga que tomar esa decisión porque ¿sí? O porque mi jefe directo me dijo, oiga hermano, ayúdeme ahí que todo bien, ¿sí? Y uno que dice, uno depende de un contratico. Ese tipo de cosas uno puede, en un comité eso, uno puede sentirse impedido, ¿cierto? Como tal. Y evitar consensos y desensios perezosos. Mire, alguna vez estuve en la Universidad del Bosque, en un comité de ética hospitalario. Desde las 2 de la tarde terminamos a las 3 de la mañana. Ya al final todo el mundo, no, ya, digamos que sí. Pero cuando el profesor Triana dijo, no, paremos y mañana seguimos por la tarde, o sea, no es posible, uno cansado no toma decisiones asertivas, y es cierto. Entonces, a veces esas decisiones se hacen así de esa forma. También otra cosa que se está haciendo últimamente, que no es correcto, es el hecho de dejar esos referendos a referéndum. Por ejemplo, pasan el acta, la pasan por correo electrónico, por WhatsApp, la gente lo discute, no, así no es. O sea, estas cosas hay que hablarlas, hay que concertarlas. Bueno, hay metodologías, pero debe reunirse la gente. Yo me he reunido con comités virtuales, así en teleconferencia, pero ahí estoy. O sea, eso no se puede dejar al referéndum. Las metodologías de los comités son varias. Yo simplemente les quiero mostrar algunas, voy a hacer énfasis en la que yo uso, la que yo diseñé, que estamos usando con la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, la que usamos en la empresa esta que les dije. También la usamos en el Comité de Ética de la Investigación de acá de la universidad y es el que vamos a usar en la Comité de Ética de la facultad.
¿cierto? Pero entonces le vamos a mostrar otros, para que ustedes entiendan dónde surge esto. Entonces, primero, una propuesta que era la de los heberianos es esta, primero hablar la situación propuesta de diferentes puntos de vista. Entonces acá se hace un análisis desde lo económico, lo social, lo jurídico, bueno, etc. Y aquí en donde nosotros miramos si esa justificación es propuesta, dice hasta dónde es ético aceptar esa situación sin vulnerar los principios implicados. Entonces acá uno comienza a mirar de qué forma puede esto ser importante. Esta es la clave, hasta dónde es ético, ¿cierto? La situación propuesta es aceptable ética y moralmente. ¿Hay alternativas para la situación? Entonces aquí hay que conocer todos los puntos de vista. Entonces acá llaman al relator del cura, luego llaman al señor del barrio, llaman al médico tratante, bueno, una cantidad de cosas. Y así se hace una exposición de motivos. Y luego se plantean las alternativas para esto. Y una cosa importante que es el evitar tomar postura. El evitar tomar postura nos ayuda a no tener sesgos al final. Si todavía hay objeciones de índole ético, pues corregirlas. Si esto no sucede, ya puede tomar una determinación y de lo contrario se debe volver al principio a evaluar todo de otro punto de vista. Entonces, esa es una metodología obsoleta, pero para alguien que no tenga preparación en el principialismo, pues puede ser fácil. Ya con el principialismo, ya es un poquitico más fácil, donde nosotros primero hacemos una descripción de los hechos. Entonces acá yo les coloco cómo es que se hace básicamente esto. Esta es la metodología que usan en la Universidad del Bosque, la que usan en la Nacional de Bogotá, la que usan en la Universidad de los Andes, bueno, la Sabana, perdón. Ellos primero hacen una descripción completa de los hechos, donde se muestra por medio de unos protocolos, una memoria descriptiva, donde se cuenta todo lo que se hace, es un resumen. Básicamente es un resumen de 2 o 3 páginas máximo. En estos resúmenes, la persona o los miembros del comité, con ayuda del moderador, identifican los conflictos éticos. Estos conflictos éticos, al ser identificados, se analizan uno por uno. Entonces se miran esos conceptos éticos, esos conflictos éticos, y se hablan los diferentes cursos de acción que pueden suceder y las diferentes consecuencias que pueden surgir a partir de acá, según el manejo que se haga. Entonces acá miramos en cada uno de los conflictos éticos cuáles son los principios implicados, cuáles se respetan y cuáles se amenazan, y se mira a partir de eso, de ese análisis que se haga, un curso próximo. La metodología que yo propongo pretende resumir un poquito eso y organizar mejor esto. Luego se confronta el sistema de referencia, que miramos cuáles de esas soluciones respeta los principios, y si no se respeta a nivel de principios, se ha escogido un mal menor, o sea, que por ejemplo, el caso de los hipopótamos, estoy exagerando, decir una burrada, pero entonces digo, bueno, el Comité de Ética en la Investigación dijo de que los animales no se podían tratar porque sale muy caro, que tal cosa, y el daño que están provocando es muy grande, entonces toca matarlos. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a sacrificar? Con un rifle de alto poder, inyectándoles algún producto barbitúrico, capturándolos y haciéndoles eutanasia, bueno, no sé. Eso es lo que va a definir el comité como tal. Y entonces ahí se está escogiendo un mal menor, porque la idea es no matarlos. Pero si ya no hay nada más que hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces eso puede ser también una... Y al final se toma una decisión. La metodología que yo propongo, primero, dice que uno debe hacer una descripción de los hechos. En los diferentes comités ya se propone un escrito que el investigador tiene que diligenciar, que se llama la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es un documento resumen donde cuenta acerca, luego le mostraré un archivo donde habla de esto, donde se habla de una u otra forma cómo se hace este resumen, donde se mira el tamaño de la muestra, qué tipo de fármacos, los criterios de punto final, bueno, etc. Una cantidad de cosas que luego les explicaré. Se identifica el objeto moral y el sujeto moral. Para mí es importante identificar el sujeto y el objeto. Bueno, les explico para quienes no saben qué es el objeto y el sujeto moral. El objeto moral es sobre quien recaen las acciones morales y el sujeto moral es quien las hace. Entonces, por ejemplo, en este caso, el objeto moral con nuestra profesión serían los animales y el sujeto moral serían los investigadores o nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, primero hay que identificar eso y obviamente uno ya empezando a mirar quién hace la acción sobre quién. Eso es importante para saber hacia quién van dirigidos los principios.
Ya luego se identifican los conflictos éticos, entonces yo acá coloco en esa tablita conflicto ético número 1, conflicto ético número 2, conflicto ético, bueno, los que salgan. Sugiero no colocar más de 5, sino que se complicado en la vida. Y luego vamos a mirar esos conflictos, colocarlos en orden jerárquico acá, donde miramos cómo se vulneran o no estos conflictos. Por ejemplo, yo miraría acá, conflicto ético 1, se vulnera la autonomía, pero no se vulnera la justicia ni la maleficencia, pero también se vulnera la beneficencia. Entonces acá van a salir un no, sí, sí, no, por ejemplo. En el conflicto ético 2 pasa algo similar, sí, sí, no, sí, por ejemplo. Se vulnera, no se vulnera, bueno, etc. Con este cuadrito, ya llenadito, después de haber mirado estos conflictos éticos, ya teniendo sobre quién recae la acción moral, ¿cierto? O sea, esto es importante, este tipo de cosas es importante. Miramos el análisis de la situación comparando esta matriz. Entonces acá sabemos, acá tenemos tantos no, tantos sí, de si no se cumplen, miremos cómo podemos hacer para que esto se cumpla. Entonces, por ejemplo, acá podemos mirar, tenemos que hacer cumplir una norma, qué tal cosa, acá podemos llevarle el animalito para que, etcétera, ¿cierto? Entonces acá estamos mirando y cómo se cumple. Ya luego de ese análisis, se hace una discusión de las posibles soluciones de acuerdo con el sujeto moral respecto al objeto moral, lo que yo les decía, quién efectúa la acción sobre quién recae. Entonces acá yo estoy mirando cómo se soluciona esa situación dependiendo del objeto y del sujeto. Ya cuando hagamos ese análisis, ya hacemos algunas recomendaciones de mal menor. Ya les expliqué que las recomendaciones de mal menor son aquellas que se toman a pesar de, por ejemplo, la eutanasia de esos animales, por ejemplo, el aislamiento de otros, la no atención o la entrada por el triage, bueno, no sé. Ustedes miremos cómo podemos trabajar eso mal menor. Y las recomendaciones definitivas. Estas recomendaciones definitivas deben ser acatadas por los investigadores en su trabajo de investigación. La idea es que estas recomendaciones definitivas sean tenidas en cuenta por los investigadores para poder empezar a realizar su trabajo. Bueno, entonces esta frase, para los que no conozcan Ibagué desde el Carita Botero, que es una zona cercana a Ibagué, esta es la nocturna de ahí. Una frase que me decía mi abuelito, me decía, cuando escuches sonidos de cascos, no pienses en cebras sino caballos. Eso me decía mi papá, perdón. Cuando escuches sonidos de cascos, no pienses en cebras sino caballos. Muchas veces la ciencia nos invita a conocer cosas tan sencillas y tan fáciles y nos complicamos la vida. O sea, pensemos en caballos. Si no tenemos cebras, ¿para qué estamos pensando en caballos? Digo, hay muchas formas diferentes de hacer lo mismo. Entonces cada quien tiene su manera de matar pulgas. En la ciencia sucede eso. Hay que respetar las particularidades de otros investigadores. El camino más complicado no siempre es el mejor. Es que hay gente que es chinchosa y se pone a hacer cosas que no. Hombre, a veces las cosas fáciles y sencillas son mejores. Y más hable el diablo por viejo que por diablo. Respetemos la experiencia de los más grandes. Muchísimas gracias, compañeros. Los espero ver en el muro conversando y nos vemos esta tarde.